A Rafael Barajas, el Fisgón, el mejor caricaturista de México, quien lleva las riendas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Dos declaraciones que me parecen importantes para el análisis, para continuar con este diálogo sin censura con el Fisgón. Dos declaraciones del presidente en la mañanera, la cuestionada mañanera por parte de la oposición, la tan vista mañanera por parte de ese pueblo de a pie, esa gente de a pie que apoya al presidente. El presidente hoy en la mañanera dijo: inventan que me dan infartos o que ya me petateé o me voy a petatear. Escuche lo que dijo el presidente. Entonces, están muy nerviosos los adversarios. ¿No ven también que ya quieren que no haya mañaneras? Es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Nada más quieren hablar ellos. Imagínense que nos quedáramos solo esperando las noticias de la televisión, de la radio, los comentaristas de radio, de televisión, los columnistas de los periódicos. Entonces, llena de desesperación, como no les funcionan sus estrategias, muy perversas, por cierto, inmorales, pues ahora se van por lo más directo y descarado, ¿no? Que desaparezca la mañanera. Eso sí, hablan de democracia, de libertades, de pluralidad, de tolerancia, de que no quieren la polarización. No, claro que no quieren la polarización. Quieren la hegemonía. Quieren ser ellos nada más, los únicos. Se malacostumbraron. Y ahora que ya la gente está asumiendo un papel protagónico, que ya no hay ciudadanos imaginarios manipulables, porque ya no hay analfabetismo político en México, ellos se desesperan, se ofuscan y enseñan el cobre. Esto es una muestra clara de el autoritarismo conservador y de su hipocresía. O sea, como el otro caso, en una semana, dos hechos, más, pero dos así muy relevantes, ¿no? De manipulación y de hipocresía. Además de pedir que se cancelen las mañaneras, el que estaba en el INE se fue al día siguiente de que dejó el cargo, el comentarista de Loret de Mola. Y engañó, bueno,
No, solo él. Bueno, pues ahí Sino están todo las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y saludo al querido Rafael Barajas, el Fisgón, para seguir hablando de esta estrategia de los desesperados, porque como nada les funciona, dicen, vamos a atacar lo que más nos hace daño. Y creo que en parte de esta estrategia del presidente de hacerle frente a las fake news, a la infodemia, al veneno, al ruido, pues están las mañaneras y con eso no han podido en la oposición. Querido Rafa, te saludo con mucho gusto. Qué gusto escucharte, qué gusto estar aquí contigo, Vicente. Mira, lo que tocó Andrés en la mañana me parece que es muy claro y creo que el análisis que está haciendo Andrés Manuel es un análisis preciso. Efectivamente, estos actores quieren que se acaben las mañaneras porque lo que quieren es regresar a su hegemonía. Lo que quieren es regresar a lo que ocurría hasta hace apenas unos años, donde había efectivamente, como lo señaló Genaro Villamil, una suerte de teledictadura. Y aquí estamos tocando un tema de coyuntura, pero estamos también tocando un tema de fondo. A lo largo de la historia, uno de los debates importantes que ha habido se da entre dos corrientes filosóficas que son el materialismo y el idealismo. Para el idealismo, todo gira alrededor, las ideas son primero. Para el materialismo, lo material determina el universo de las ideas, en fin. Yo soy materialista, pero estoy convencido de que existe una íntima relación entre el mundo de las ideas y el mundo de lo material. Cuando Marx dice que lo que determina en última instancia el pensamiento de la gente es lo material, tiene razón, pero lo que sí es un hecho es que el aparato de las ideas, el cómo se van construyendo las ideas, cómo se va configurando el pensamiento, tiene un papel importantísimo y también influye en el mundo de lo material. Son procesos que se retroalimentan constantemente. Entonces, si tú te fijas, las esferas del poder a lo largo de la historia siempre buscaron controlar a la población o a las mayorías o al vulgo, como tú quieras llamarlo, a través del mundo de las ideas. Y para eso se inventaron aparatos ideológicos muy eficaces. Las religiones son parte de estos aparatos ideológicos. Te dicen cómo está organizado el mundo y el universo desde que eres muy chiquito. Para eso son las religiones. Y efectivamente las religiones lo que suelen hacer es que suelen resolver problemas que a la gente le preocupan mucho. ¿Qué va a pasar con la vida después? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué pasa si se muere mi hermano? ¿Qué pasa si se muere mi padre? ¿Dónde nos vamos? Todas esas cosas, efectivamente, las resuelve la religión, pero desde hace unos siglos ha surgido un nuevo aparato ideológico que es muy importante, que es el aparato de la prensa, que la prensa, ya lo he comentado alguna vez aquí, la prensa nace justamente combatiendo a todos estos aparatos ideológicos viejos y que estaban fundados pues en visiones religiosas, en fin. Entonces la prensa se convierte muy pronto en una maquinaria de información, pero fíjate qué curioso, al convertirse en una maquinaria de información y en un negocio se convierte en una mercancía. Y cuando se convierte en una mercancía, su motivación primera pierde sentido. De repente ya no importa si se está diciendo la verdad, si se está argumentando con hechos, sino que lo que importa es que venda, lo que importa es lo que se produce, lo que importa es que se ponga esta maquinaria con frecuencia al servicio de grupos de poder específicos, que ayude y que contribuya a regímenes especiales. Y entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos en la era neoliberal un aparato de prensa que resultaba muy eficaz para difundir las ideas que le convenían al sistema de libre comercio. Entonces, por ejemplo, nos machacaron hasta el fondo la idea de que el salario mínimo era inflacionario, cosa que ya está claro que no es cierta. Las ganancias no eran inflacionarias, las ganancias extraordinarias de las grandes empresas no eran inflacionarias, pero el salario sí podía ser inflacionario, ¿no? Nos machacaron la idea de que pues todos éramos empresarios.
No es cierto. Nos machacaron la idea de que todos podíamos ser libres emprendedores para salir adelante y que todos, si le echamos las suficientes ganas, podríamos salir adelante. Esto no es cierto. El grueso de los millonarios del planeta son herederos de grandes fortunas. Entonces, en la era neoliberal, este aparato de prensa se consolidó en todo el planeta. Y es curioso porque se convirtió en uno de los grandes negocios de los sistemas, del sistema económico. Y en todo el planeta, tú viste cómo se consolidaron grandes empresas mediáticas, ¿no? Y en México, pues esto no fue la excepción. Digo, en Estados Unidos lo tienes clarísimo con Turner, con CNN, en fin, son cadenas muy hechas y con mucha frecuencia al servicio de grupos de poder o de grupos de interés. En México, la prensa fue evolucionando de manera muy clara. A principios del siglo XX, los grandes rotativos tenían vínculos muy fuertes con las esferas del poder, al punto, fíjate qué curioso, que la ley de imprenta mexicana era una ley que ni siquiera pasó la prueba de la Constitución de 1917, era una ley preconstitucional y estuvo vigente hasta hace poquito. Es una ley que establecía toda una serie de reglas sobre cómo era la prensa, cómo se debía comportar la prensa. Fíjate que esas reglas nunca se seguían porque había una relación tan estrecha entre los dueños de los periódicos y los políticos que ni siquiera necesitaban mediarla a través de los aparatos legales. Esto empieza a cambiar claramente en la era neoliberal. Es decir, la prensa del PRI, de lo que fue la dictadura del PRI, era una prensa muy hecha a la imagen y semejanza del PRI. Era una prensa vertical, autoritaria, que decía ciertas cosas y todo el mundo se tenía que callar. Repetía constantemente los boletines de prensa e incluso se llegó a una figura muy extraña, que es la figura del chayote, que consistía en lo siguiente, que los grandes medios, el Excelsior, el Universal, le pagaban mal a sus periodistas y entonces la fuente del periodista, el Ministerio de Economía, la jefatura de prensa de la Ciudad de México, etcétera, les daba un sobresueldo, un complemento al sueldo, era parte del sueldo, eso es en parte lo que era el chayote, ¿no? Y esto cambia en la era neoliberal y lo que empieza a ocurrir es que los grandes consorcios, los grandes grupos de interés se hacen de grupos mediáticos. Si tú revisas quién está en el Consejo de Administración de Televisa, te vas a dar cuenta que están los más ricos de México. Está pues Emilio Azcárraga Gallán, María Asunción Aramburu Zavala, está Germán Larrea, están todos, estaban prácticamente todos, Carlos Slim Domit, que es el hijo de Carlos Slim, es decir, son medios que están ligados muy claramente al poder económico. Y estos medios en la era neoliberal fueron armando toda una narrativa que por supuesto que le convenía y que le servía al sistema de libre comercio. Y es curioso porque armaron un aparato de prensa que está muy ligado a las lógicas del libre comercio, donde la información es una mercancía y nada más, no importa qué tan verídica sea. Es decir, si vende, está bien. Y fíjate bien, ocurre una cosa muy curiosa, empezamos a encontrarnos con figuras como estas del periodista empresario, que tenías tú periodistas que trabajaban para una gran televisora, ¿sí? Pero que los periodistas tenían su propia empresa y vendían los espacios adentro de sus noticieros, ¿no? Entonces era un comercio de información brutal y es por eso que tú tienes que hay periodistas que son ultramillonarios, ¿no? Entonces, este sistema de prensa, obviamente, se basaba su riqueza, no en las lógicas, no totalmente, decía basarla en las lógicas del libre comercio, pero en realidad vivía de subsidios gubernamentales. Es decir, quien patrocinaba todo este sistema era el gobierno. Y ojo, era una prensa que chantajeaba. Era una prensa que estaba acostumbrada a sacar una noticia golpeadora contra un funcionario y cuando el funcionario veía la nota,
le hablaba al periódico, oye, ¿qué pasó? Y entonces el dueño de la empresa decía, no, bueno, mira, vamos a negociar, es que tú no nos haces caso, es que tenemos esto y tal. Y entonces llegaban a acuerdos y dejaban de golpear al funcionario, ¿no? Y hay grabaciones de esto en diversas partes del país, hay grabaciones de empresarios platicando en plan chantaje o chantajeando a funcionarios en Puebla, en otras partes de la nación. Todo esto es parte de este sistema. Y al lado de esto, lo que ocurrió también es que se fueron afinando en la era neoliberal toda una serie de mecanismos psicológicos o de operaciones psicológicas muy sofisticadas que sirven para manipular a la gente. Entonces, hay operaciones psicológicas que son verdaderamente complejas. Y es curioso porque en América Latina han utilizado básicamente la misma herramienta de operaciones psicológicas contra todos los gobiernos progresistas de la región. Es así como tiraron a Dilma Rousseff en Brasil. Es decir, a partir de aparatos, operaciones psicológicas muy completas mentiras. A partir de una completa mentira, metieron a Lula a la cárcel y estuvo más de un año encarcelado por no haber hecho nada. Son estos operativos los que tiran la candidatura de Cristina Kirchner, la que la hacen perder las elecciones hace unos años, y era un operativo de mentiras bien sofisticado. Te decían, le inventaron que existía una casa, un operativo que se llamaba La Rosadita, que era una casa, que era la casa paralela, la Casa Rosada, donde se administraba el equivalente a un Producto Interno Bruto de Argentina, y que ese Producto Interno Bruto de Argentina era producto de la corrupción y estaba dirigido a las cuentas de Cristina Kirchner. Todo era falso, todo eran mentiras, y estas operaciones de desestabilización y de mentira se han utilizado también en Ecuador, en Venezuela, en Perú. A Pedro Castillo lo tumbaron con estos operativos en cuestión de meses. Fíjate bien. Entonces, si tú te fijas, todos los gobiernos progresistas de América Latina lo que han hecho es que han buscado estrategias para contrarrestar el poder mediático, el poder del cuarto poder que logra controlar a la opinión pública. Entonces, por ejemplo, Rafael Correa daba conferencias los jueves. El presidente este presidente histórico de Venezuela, Hugo Chávez, tenía su programa de Aló Presidente. Cristina Kirchner buscó reglamentar el poder del cuarto de la prensa, ¿sí? Y eso fue lo que precipitó la campaña contra ella. Yo te recuerdo que en Argentina, por ejemplo, ha estado en la cárcel Amado Vudú, que era fue vicepresidente de Cristina Kirchner, ¿sí? Y fue un caso de lawfare, de guerra jurídica y mediática, que fue verdaderamente atroz. Lo acusaron de lo que sea. Y te voy a decir, estas campañas llegan a ser tan eficaces, ¿sí? Que esto nos lo comentaba Amado Vudú, decía, es que el ataque llega a ser tan brutal que ni siquiera tus amigos te pueden ya defender. Están hechos de tal manera, son tan agresivos, que si tú tratas de meter las manos por una gente que está siendo víctima del lawfare, te las quemas. Entonces, hay que decirlo con toda claridad. La oposición en México no es muy diferente a la oposición en el resto de América Latina. Y su principal herramienta, ideológica son los medios, y su gran fuerza consiste en dos cosas nada más. Primero, que sí han tenido o han sostenido el control hegemónico de los medios. A veces toleran un medio pequeño, sobre todo cuando ya no lo pueden detener. Nosotros echamos a andar la jornada y por supuesto que un medio suelto les hace mucho daño a estos grandes monopolios mediáticos, porque lo que hay que decir es que con el gran monopolio lo que les da es efectivamente la hegemonía de la opinión. Solo ellos pueden opinar, y solo ellos opinaron durante décadas en este país, te lo recuerdo. Y lo que hay que decir también es que estos aparatos mediáticos no tienen ninguna, o rompen con mucha facilidad todos los moldes éticos, todo el comportamiento ético. Aparte del monopolio,
La gran herramienta argumental de la derecha mexicana es la deshonestidad. Si tú revisas cómo se completamente acusa sin pruebas, sino que también niega lo que está ampliamente documentado. Y te voy a poner unos ejemplos muy sencillos y muy recientes, y creo que son claros. Pedro Ferriz, hace unas semanas, dijo que cuando Andrés anunció que no tenía actividades oficiales para el fin de semana, anunció que le hicieran una operación de corazón y que había tenido un infarto. El señor Andrés no tuvo actividades oficiales, pero tuvo actos de otro tipo y quedó claro que pues, estaba bien de salud, que el infarto nunca había ocurrido. Bueno, todavía hasta hace unas horas Pedro Ferriz estaba insistiendo en que AMLO había tenido un infarto. Es decir, ¿cuáles eran sus fuentes? Es increíble cómo puede sostener eso cuando todos estamos viendo que Andrés Manuel sale a la calle y está dando conferencias de prensa. ¿Cómo puede sostener eso? Entonces es increíble porque ya no les importa, ¿sí?, que la realidad los desmienta de una manera tan clara, ¿sí?, sino que ellos simplemente insisten en su narrativa porque lo que les interesa es instalar esa narrativa. Te voy a poner otro ejemplo que es muy claro. Latinus, a donde acaba de entrar Lorenzo Córdoba a trabajar, niega, se sigue manifestando, es decir, se dice ofendida por lo que declara López Obrador en las mañaneras y siguen insistiendo en que son un medio totalmente limpio, independiente y que defienden la libertad de expresión, cuando ya un reportaje muy, muy, muy bueno de Páez Varela y de Álvaro Delgado documentó que los dueños de Latinus son el hijo y el yerno de Roberto Madrazo. Digo, ¿qué más datos quieres que ese, no? Está clarísimo que Latinus es una agencia que está vinculada a un grupo político de interés que tiene una agenda muy fuerte, que Roberto Madrazo está ligado a las empresas que venden medicinas, en fin, pero Latinus se sigue manteniendo, es decir, contra toda evidencia, ¿sí? Ellos utilizan el micrófono que tienen, el poderosísimo micrófono que tienen para insistir en su narrativa. Y fíjate, hay casos que son increíbles. Por ejemplo, ¿por qué hay temas que no están en la agenda pública nacional? ¿Por qué no está en la agenda pública nacional el caso de Genaro García Luna? Si es un caso que es emblemático, que explica mucho de lo que ocurrió en México, que explica cómo es que México fue hundido en el narcotráfico, en las lógicas de la delincuencia, etcétera. Tenemos, por ejemplo, que se calla también el caso de Marcial Maciel. Es decir, ¿cómo puede ser que no se investigue más a fondo, que no se toque más a menudo toda la terrible pederastia que ha inundado a la iglesia mexicana durante décadas? Que el caso de Maciel, el caso de los obispos de Boston, todo lo que se ha documentado en estos últimos años, lo que demuestra es que esos casos no son la excepción, sino que era un modus operandi, que era una costumbre era parte de los usos y costumbres, ¿sí?, de la iglesia católica a nivel global. Es increíble, por ejemplo, cómo por Reforma jamás ha hablado del caso de Nexius, que es un caso verdaderamente escandaloso, y muchos otros medios también se callan el caso de Nexius por solidaridad con ese medio, porque ese medio tiene con qué chantajear, tiene con qué golpearlos. Entonces, a mí me parece increíble cómo funcionan estas cosas. Incluso, y te voy a decir, me llama la atención que en esta lógica estos señores niegan, te digo, que llegan a negar incluso la evidencia. A mí, si me permites, te voy a comentar una cosa hasta personal. Hace poco más de un año entrevistamos a Hugo López-Gatell en Chamuco TV, y Hugo López-Gatell hizo un recuento de cómo operaban, cómo está el problema de los medicamentos, de los niños con cáncer, etcétera. Y él planteaba una cosa que era muy clara. Es decir, primero, él plantea que los laboratorios y las empresas intermediarias son con frecuencia las que provocan el desabasto de medicamentos, y que estas empresas aprovechan el desabasto de medicamentos para presionar a los gobiernos con los contratos. Digo, está muy claro lo que están haciendo. Y estas empresas también luego han hecho campañas, ¿sí?, impulsan campañas mediáticas, incluso armadas, arman campañas en redes con fotos de niños de otros países, ¿sí?, para apoyar su campaña. Y decía Hugo López-Gatell
que este tipo de campañas son parte, han sido, digamos, parte del arsenal de las operaciones políticas que se han hecho en otras partes de América Latina, como, digamos, que se han utilizado en contra de gobiernos progresistas. Y hay un caso que es muy claro. Por ejemplo, Estados Unidos decreta un boicot contra Venezuela, dejan de fluir las medicinas en Venezuela, entonces hacen una campaña diciendo no hay medicinas porque esto es un gobierno criminal, tal. Perdón, ¿quién provoca el desabasto? ¿Y quién hace las campañas? Entonces, a partir de estos datos, de repente recibe Hugo López-Gatell y los del Chamuco también recibimos una campaña diciendo que acusamos a los niños con cáncer de ser golpistas. Perdón, es otra cosa lo que dijimos, ¿no? Y es increíble porque todo el tiempo nos vuelven a sacar eso, lo refutamos y nos lo vuelven a sacar y presentan los videos que dicen otra cosa, ¿sí? Para supuestamente sustentar sus dichos. Entonces son increíbles, porque con toda la... Sí. Déjame proponerte también que nos ayudes a analizar el papel que estaría jugando, bueno, de Reforma lo entiendo, pero algunos de los trancazos, entre comillas, más ruidosos, han salido lo voy a decir, bueno, ya estoy a medias, voy con todo, del espacio de Carmen Aristegui. Denise Dresser, quien participa precisamente con Carmen, es ahí en donde en Aristegui le da vuelo a esto que publica en el periódico Reforma, ¿no? Lo entiendo de Reforma, pero qué ganas desde esta trinchera de Aristegui de estar pues en este golpeteo. Bueno, insisto, es mi opinión, quiero escuchar tu análisis y déjame leer nada más. La politóloga Denise Dresser ve como una solución frente a la polarización que la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a su fin, y cito, creo que una solución tendría que ser el fin de la mañanera. No niego que México tenía brechas preexistentes, sociales, culturales, de raza, de clase, pero en la mañanera se atizan esos agravios y se crean enemigos a conveniencia. En su espacio de Aristegui Noticias, Dresser comentó sobre el discurso del López Obradorismo y lo que espera de quien nos gobierne a partir del 2024. Si el próximo presidente entendiera la necesidad de la recomposición del diálogo, del imperativo de la pluralidad, de la necesidad de tener reglas de convivencia y de fortalecer las reglas que permitan elecciones reconocidas por todos como justas, libres, creo que esa debe ser la exigencia de quien nos gobierne a partir del 2024. Calificó al López Obradorismo y comparó los discursos durante la campaña de López Obrador frente a 4 años de gobierno. Y cito nuevamente, el López Obradorismo se ha vuelto una plétora de ideas xenófobas, visiblemente patrioteras o abiertamente autoritarias. Alegó que durante la campaña de López Obrador jamás habló de desmantelar al INE, al INAI, de empoderar al ejército. La promesa fue regresar al ejército a los cuarteles. Lo leo no de lo que me pasan de notas mis compañeros en Sin Censura, lo leo de la Octava, por donde se circula, por donde se transmite el programa de Carmen Aristegui, para que luego no vayan a decir que le estoy poniendo, le estoy quitando. Este también es un tema complicado, que duele, pero que se tiene que analizar, porque a ver, no nos hagamos tontos, no sale necesariamente de Latinus, aunque ya se ha de haber abordado por María Amparo Casar y por todos estos personajes en algún momento en las mesas de Loret de Mola, pero ahora hace ruido porque es Denise Dresser, porque es desde Carmen Aristegui, en fin. Rafa, perdón por interrumpirte, pero quería poner eso sobre la mesa. Claro, a mí me parece muy importante lo que estás planteando, y mira, yo creo que es decir, lo que hay que entender es que en la era neoliberal también se hicieron como toda una serie de lugares comunes, ¿no? El periodista tiene que ser absolutamente independiente y tiene que pegar, y la única prueba que tienes tú para demostrar tu independencia es que les tienes que pegar a todos por igual. Pues esto no es así. Yo creo que es injusto pegarle por igual a gentes que actúan desigualmente. Si un tipo se porta bien, pues ¿por qué chihuahuas los vas a atacar? Si el tipo se porta mal, pues si hay razones para atacarlo. Es así de simple. Entonces, dentro de esta
de este conjunto de medios que se forjaron en la era neoliberal, había un poco de todo. Había unos que eran mucho más inteligentes y que le apostaban más a la pluralidad y que de repente se salían es decir, atacaban con más precisión o con más datos y fueron adquiriendo credibilidad. Y a muchos de estos medios, yo te recuerdo que todos los apoyamos. Es decir, estos medios luego incluso, es decir, con mucha frecuencia estos medios sirven para mandar mensajes entre los grupos de poder del establishment. Y entonces, pues de repente, algunos de estos medios obviamente llegaron a tener mucha más credibilidad y muchos de nosotros apoyamos a todos estos medios en momentos específicos. Hubo momentos en los cuales, por ejemplo, Felipe Calderón decidió censurar a Carmen Aristegui y negoció que la corrieran de sus espacios. Nos movilizamos para que no la corrieran, yo te lo recuerdo, y estábamos muy indignados, la defendimos, etcétera. El problema es que al final de cuentas, esta idea de que hay que equilibrarlo todo y de que hay que pegarle a todo el mundo por parejo, etcétera, pues luego sí te lleva a cometer errores éticos que son muy importantes. Por ejemplo, querer equiparar lo de la Casa Gris del hijo de López Obrador con la Casa Blanca de Peña Nieto, pues es un despropósito total. Digo, lo de la Casa Blanca tenía muchas agarraderas, lo de la Casa Gris no tenía ninguna. Entonces, obviamente, cuando pasan estas cosas, estos medios entran en crisis y obviamente ahí lo que queda claro es que estamos ante dos proyectos de países muy claros y los campos ya están muy definidos. O estás a favor de las lógicas neoliberales o estás a favor de una lógica distinta. Es decir, y que cada quien apoye la que quiera y estamos en libertad de defender lo que queremos, en fin. Y fíjate bien, todo el aparato de medios que viene de la era neoliberal tenía tenía un sustento muy claro y tenía lógicas muy precisas de las que hemos hablado. Pero yo sí creo que López Obrador ha hecho dos cosas, está haciendo dos cosas, ha hecho dos cosas que los molestan mucho y está empezando una tercera que los irrita a más no poder. Lo primero que hizo, que fue irrebatible, es que les quitó el presupuesto. Es decir, estos medios que decían vivir en las lógicas del libre comercio y que le apostaban al libre comercio, todos vivían del Estado. Eran medios paraestatales. Al final de cuentas eran medios que vivían del subsidio del Estado, ¿no? Es decir, la empresa privada no se anuncia tanto en este país. Entonces, el quitarles el subsidio los puso en crisis, por supuesto. Y la otra cosa que les pasó a estos grandes medios y que fue muy seria, es que ellos estaban acostumbrados efectivamente a dictar qué es lo que se debatía. Es decir, estaban acostumbrados a tener la agenda. Y todos los días la marcaban y la podían debatir entre ellos podían tener diferencias, podían tener broncas o lo que tú quieras, pero al final de cuentas ellos decidían la agenda nacional. Hoy quien marca la agenda nacional es el presidente en la mañanera y esto les quita a los grandes medios una herramienta fundamental que es fundamental para ellos, que es la base de su existencia. Pero hay una tercera cosa que está haciendo López Obrador y que los tiene muy irritados, y es lo siguiente. Últimamente les está diciendo, oigan, ustedes, es decir, ojo, lo hace básicamente porque está ejerciendo su derecho de réplica, porque estos medios no dejan de hacer estos operativos de engaño que son increíbles, mienten y vuelven a mentir, se regodean en la mentira, es una cosa increíble, ¿sí? Y entonces López Obrador los desmiente, lo que está diciendo es que ejerce su derecho de réplica y dice, oigan, están mintiendo. Es decir, por eso les molesta tanto la sección de las mañanas, que sí, la sección de quienes quieren las mentiras de las mañaneras, que sí puede ser perfectible, lo que tú quieras, pero el solo hecho que exista les complica mucho la existencia. Es decir, el solo hecho de que en un espacio con tanta legitimidad, ¿sí?, se maneje que están mintiendo estos señores, los desquicia, ¿no? Y eso es, eso por supuesto que los molesta. Entonces, cuando Andrés dice, estamos hablando de una prensa fifí, lo que está diciendo es que hay una prensa, es una prensa que está ligada a los grandes capitales, a estos grandes grupos de interés, no está diciendo otra cosa. Y esa prensa, por supuesto que existe
y es la que es hegemónica y es la que ejercita este tipo de operaciones psicológicas, que lanza estas campañas de mentira, en fin. Y el problema que se está planteando y que es muy serio es un problema de credibilidad y de legitimidad. ¿Qué legitimidad tienen estos medios? ¿Qué credibilidad pueden tener si se ponen a decir mentiras? Y ahí, perdón, pero pues yo sí creo que los campos se van definiendo con toda claridad. Si un medio empieza a decir mentiras tan abiertamente, pues le dejas de creer, y yo creo que además hay que decir que está diciendo mentiras. Yo creo que el caso de Carmen Aristegui es un caso, pues a mí, es decir, a mí me da mucha preocupación, mucha tristeza. Es decir, fue un espacio en el que mucha gente creyó, y me parece que mucha gente está dejando de creer en ese espacio. Y lo que estamos viendo es una cosa que es muy fuerte. Es decir, es un pleito es el debate por la credibilidad. Te voy a decir algo. Es decir, cuando estos medios hacen guerra sucia, ¿sí? Lo que están haciendo es que están jugando con la credibilidad de la gente a la que están atacando, pero también están jugando con la suya propia. Hacer guerra sucia es un pésimo negocio en materia de credibilidad, sobre todo cuando la haces a partir de puras mentiras, ¿no? Pues eso es increíble. Además, me parece que es increíble el discurso de que López Obrador polariza, cuando está muy documentado históricamente que la primera campaña de descrédito salvaje, organizada, hecha a nivel masivo contra un candidato, fue precisamente la campaña que se hizo contra López Obrador en 2006, acusándolo de ser un peligro para México. Y en esta campaña participaron Solá, participaron agencias norteamericanas, españolas, son operativos psicológicos a gran escala, ¿sí? Y esos operativos psicológicos a gran escala siguen defendiendo una idea que es la idea del consenso que ha manejado el consenso de Washington en contra de todos los gobiernos progresistas de América Latina. El discurso es el mismo. Son dictaduras autoritarias, populistas, son dictaduras que en realidad lo que están haciendo es que están vulnerando la libertad de expresión, son dictaduras que lo que están haciendo es que están promoviendo la xenofobia, la no inversión, tal. Que ese es el discurso de Denise Dresser que tú me acabas de leer. Es exactamente el mismo. ¿Cómo es posible, sí, que en este espacio de Carmen Aristegui se estén manejando estas tesis que son, pero son tesis que le sirven muy bien al Departamento de Estado, que están muy de Estados Unidos, que están muy establecidas desde hace décadas, pero que ya no corresponden a la realidad que tenemos? ¿Cómo se atreven a decir que la mañanera es un ejercicio autoritario cuando el ejercicio autoritario lo hacen justamente todos estos consorcios mediáticos que nos han mentido y que nos han engañado y que hacen operativos psicológicos de engaño? Un día sí y el otro también, y una hora sí y la siguiente también. Es decir, ¿de qué están hablando? Y ahora, aquí lo que está en juego, fíjate, ya no tienen la agenda, ya no tienen el presupuesto. Lo que está en juego es su credibilidad. La están perdiendo. Y no es porque el presidente diga que son prensa fifí o lo que sea, es porque ellos están mintiendo. Y eso, por supuesto, que les plantea un problema de fondo. Y es un problema de muy largo alcance del que no se van a reponer, porque además coincide todo esto, ¿sí?, con un cambio de época. Está cambiando todo el planeta, están cambiando las fuerzas a nivel planetario, las negociaciones entre China y Rusia están cambiando muchas cosas, el hecho de que India empiece a negociar con Rusia en sus propias monedas cambia, y que ya no se usa el patrón dólar, le complica muchas cosas a los Estados Unidos, sin lugar, pero además hay un cambio de plataformas. La gente ya nos está informando como se informaba antes, es decir, todos veíamos Televisa hace 10 años. ¿No? Todos veíamos el noticiero de López Dóriga, aunque no le creyéramos nada, pero lo tenías que ver para informarte de algo, era lo que había. Y ahorita, pues no, hay un montón de opciones, hay un montón de posibilidades de hacer otras cosas, y eso es lo que los tiene verdaderamente enloquecidos. Querido Rafa, siempre importante escuchar tu análisis, tus comentarios, tus opiniones, y seguro que continuarán debatiendo esto en los espacios del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y en un descuido por ahí los veremos, los temas representados en tus caricaturas, mi querido Rafa. Claro que sí. Cerramos precisamente con esa invitación para que la gente busque en Twitter tus comentarios, siempre oportunos, siempre punzantes, siempre
les decía, necesarios en esta realidad. Y yo por lo pronto te agradezco mucho que nos acompañes aquí en Sin Censura. Te agradezco mucho la invitación, eres muy generoso. Gracias, desde acá, desde Sonora, te mando un abrazo, el querido Rafael Barajas, el Fisgón, hablando con nosotros sin censura. Y para seguir